¿Y si el problema más grande de la inteligencia artificial no fuera la tecnología, sino nosotros? ¿Y si el verdadero peligro no fuera que las máquinas piensen como humanos, sino que los humanos comiencen a vivir como máquinas? El Papa León XIV publicó una de las encíclicas más importantes del siglo XXI. Su nombre es Magnificat Humanitas, que significa Magnífica Humanidad. Y aunque muchos creen que es un documento religioso sobre inteligencia artificial, en realidad es mucho más que eso. Es una advertencia, es una reflexión filosófica, es una crítica espiritual, es un análisis sobre el futuro de la humanidad. Y quizá es el texto más profundo que se ha escrito hasta ahora sobre la relación entre el ser humano y la inteligencia artificial. Porque esta encíclica no pregunta simplemente ¿qué puede hacer la IA? La pregunta verdadera que plantea es ¿qué le está pasando al ser humano en una era dominada por algoritmos? Hoy vamos a analizar profundamente esta encíclica. Vamos a descubrir por qué el Papa compara nuestra época con la Torre de Babel. ¿Qué significa realmente permanecer humanos? ¿Por qué la IA puede convertirse en una nueva forma de deshumanización? ¿Qué crítica hace el Vaticano al transhumanismo? ¿Por qué la eficiencia no puede convertirse en el valor supremo de la sociedad? ¿Y por qué esta encíclica podría cambiar la manera en que vemos la tecnología para siempre? Este no será un video rápido, será un viaje filosófico, espiritual, humano. Así que ponte cómodo, porque después de escuchar esto, probablemente nunca volverás a mirar la inteligencia artificial de la misma manera. Comencemos. Antes de entrar al contenido profundo de Magnificat Humanitas, tenemos que entender algo fundamental. Las encíclicas papales no son simples opiniones. Son documentos oficiales del más alto nivel dentro del pensamiento social de la Iglesia Católica. Y a lo largo de la historia, muchas encíclicas han influido no solamente en la religión, sino en la política, la economía, la ética y la cultura mundial. Por ejemplo, la Rerum Novarum de León XIII transformó el pensamiento social sobre el trabajo y el capitalismo durante la Revolución Industrial. Pacem in Terris habló sobre los derechos humanos y la paz mundial. Laudato Si del Papa Francisco cambió la conversación global sobre el medio ambiente y la crisis ecológica. Y ahora aparece Magnificat Humanitas. Pero esta vez el tema no es solamente económico, no es solamente político, no es solamente científico. El tema central es la propia condición humana. La encíclica parte de una idea extremadamente poderosa. La humanidad está entrando en una nueva etapa histórica. Una etapa donde la inteligencia artificial, la automatización y los sistemas digitales no solo están cambiando herramientas, están cambiando la manera en que pensamos, la manera en que trabajamos, la manera en que nos relacionamos, incluso la manera en que amamos y la manera en que tomamos decisiones. Ese es el verdadero centro de la encíclica. León XIV no demoniza la tecnología. Eso es importantísimo entenderlo. El Papa no dice la IA es malvada. No. De hecho, reconoce que la tecnología ha ayudado enormemente a la humanidad. El problema no es la existencia de la tecnología. El problema aparece cuando la tecnología comienza a redefinir silenciosamente la idea de persona humana. Y aquí empieza la parte verdaderamente profunda.
porque la encíclica dice algo que debería hacernos reflexionar muchísimo. Nunca antes la humanidad había tenido tanto poder sobre sí misma. Piénsalo, hoy podemos manipular información a escala global, podemos alterar percepciones, modificar comportamientos, crear identidades digitales, automatizar decisiones, simular emociones, crear imágenes falsas. Y muy pronto, quizá modificar incluso aspectos fundamentales de la biología humana. La pregunta entonces ya no es: ¿puede la humanidad avanzar tecnológicamente? La pregunta es: ¿hacia dónde está avanzando? Y sobre todo, ¿qué está dejando atrás en el camino? Uno de los momentos más impactantes de la encíclica ocurre desde las primeras páginas. El Papa utiliza una imagen bíblica poderosa: la Torre de Babel. Y dice que la humanidad actual se encuentra frente a dos caminos: construir una nueva Babel o construir una civilización donde Dios y el ser humano puedan habitar juntos. Ahora bien, ¿por qué Babel? La historia bíblica de Babel no trata solamente sobre una torre, trata sobre el orgullo humano, sobre una civilización que creyó que podía alcanzar el cielo por sí sola, sin límites, sin humildad, sin reconocer ninguna trascendencia. Es la historia de una humanidad fascinada por su propio poder. ¿Y no es exactamente eso lo que estamos viviendo hoy? Vivimos en una época obsesionada con la idea de superar todos los límites. Queremos velocidad infinita, conocimiento infinito, producción infinita, optimización infinita, datos infinitos, y ahora incluso comenzamos a hablar de inteligencia infinita. La IA aparece entonces como una especie de nuevo mito moderno, una promesa casi mesiánica. Muchos tecnólogos hablan de ella como si fuera una salvación, como si pudiera resolver todos los problemas humanos, como la pobreza, la educación, la productividad y la creatividad. Y poco a poco, la tecnología comienza a ocupar un lugar casi religioso. Eso es exactamente lo que León XIV quiere exponer. Porque cuando una sociedad convierte la tecnología en una especie de Dios, el ser humano comienza a desaparecer. Y aquí hay una frase clave de la encíclica. El Papa advierte que podemos construir un mundo inhumano y más injusto. Eso es importantísimo, porque solemos asociar tecnología con progreso automático. Pero el progreso técnico no garantiza progreso moral. Podemos tener máquinas más inteligentes y sociedades más vacías. Podemos tener algoritmos más precisos y relaciones humanas más frías. Podemos tener hiperconectividad y una soledad gigantesca. Podemos producir contenido infinito y perder la capacidad de contemplar. Podemos automatizar decisiones y dejar de pensar profundamente. Y aquí está lo interesante, porque la encíclica nos obliga a enfrentar una verdad incómoda. La tecnología puede expandir nuestras capacidades, pero también puede atrofiar nuestra humanidad. Y eso ya está ocurriendo. Hoy muchas personas ya no saben estar en silencio, no saben esperar, no saben aburrirse, no saben dialogar sin pantallas, no saben concentrarse profundamente, no saben escuchar, no saben mirar al otro. Todo debe ser rápido, instantáneo, optimizado, eficiente. Y poco a poco comenzamos a medir incluso el valor humano bajo parámetros tecnológicos, y hablo de productividad, velocidad, rendimiento, resultados. Exactamente aquí aparece una de las críticas
más importantes de Magnífica Humanitas. La idea de que el valor de una persona depende de su utilidad. Esta es probablemente una de las partes más interesantes de toda la encíclica. León XIV insiste una y otra vez en algo fundamental. La dignidad humana no depende de la eficiencia. Repito eso, la dignidad humana no depende de la eficiencia. Y eso es revolucionario en el mundo actual, porque vivimos en una civilización obsesionada con optimizarlo todo. Tu tiempo, tu productividad, tus emociones, tus relaciones, tu atención, tu sueño, tu rendimiento. Todo se convierte en una métrica. Y el problema es que cuando una sociedad piensa así durante demasiado tiempo, comienza a mirar a las personas como sistemas funcionales, como recursos, como datos, como rendimiento, no como seres humanos. La encíclica va directamente contra esa mentalidad y hace una afirmación profundamente filosófica. Las inteligencias artificiales pueden procesar datos, pero no viven, no aman, no sufren, no tienen conciencia moral, no tienen interioridad, no conocen el significado del dolor, no experimentan la amistad, no sienten responsabilidad, no poseen experiencia existencial. Y aquí está la clave. La IA puede simular empatía, pero no experimenta empatía. Puede generar lenguaje humano, pero no posee una vida humana. Puede imitar comprensión, pero no comprende desde la experiencia. Esta diferencia es gigantesca, porque actualmente muchas personas comienzan a confundir simulación con realidad. Si una IA habla como humano, creemos que comprende. Si responde emocionalmente, creemos que siente. Si genera arte, creemos que tiene creatividad consciente. Pero León XIV recuerda algo importantísimo. La experiencia humana no es solamente procesamiento de información. Ser humano implica cuerpo, memoria, fragilidad, historia, relaciones, conciencia, esperanza, amor. Todo eso forma parte de la inteligencia humana. Y ninguna máquina vive eso. Esta parte de la encíclica es una crítica directa a ciertas corrientes tecnológicas modernas, especialmente al transhumanismo. Aquí entramos en uno de los temas más controversiales, que es el transhumanismo. Bueno, si te lo preguntas, te lo explico. Es una corriente filosófica y tecnológica que propone utilizar la ciencia y la tecnología para superar las limitaciones biológicas humanas. En teoría suena atractivo. Aumentar capacidades cognitivas, expandir la vida humana, fusionar cerebro y tecnología. Pero la encíclica plantea una pregunta brutal. ¿Qué ocurre cuando dejamos de aceptar la condición humana como algo valioso? Porque detrás del transhumanismo existe muchas veces una idea peligrosa, que el ser humano natural es insuficiente. Y si el ser humano comienza a verse como un producto imperfecto que necesita ser constantemente mejorado, entonces la dignidad humana deja de ser incondicional y pasa a depender del rendimiento, de la capacidad, de la mejora, de la optimización. Y eso puede conducir a algo extremadamente oscuro, una nueva desigualdad humana. Imaginen un futuro donde solo algunos puedan mejorar cognitivamente, o extender su vida, o aumentar su inteligencia, o fusionarse con sistemas tecnológicos avanzados. ¿Qué pasará con quienes no puedan hacerlo? ¿Serán considerados inferiores, obsoletos, menos valiosos? La encíclica alerta precisamente sobre esto, sobre el riesgo de construir una civilización donde el valor humano dependa del desempeño tecnológico.
Y aquí León XIV propone una idea radicalmente distinta. El verdadero más que humano no nace de la tecnología, nace del amor, nace de la gracia, nace de la capacidad de entregarse a otros. Es una idea profundamente cristiana, pero también profundamente humana, porque las personas más admirables de toda la historia no fueron necesariamente las más eficientes, fueron las más humanas, las que amaron, las que sirvieron, las que defendieron la dignidad humana incluso en tiempos oscuros. La encíclica está diciendo algo gigantesco. La grandeza humana no puede reducirse a capacidad computacional. Un momento, si te gustan los análisis profundos como este, recuerda suscribirte y activar esa campanita. Generamos contenido todos los días y sabemos que muchos de ustedes ven nuestros videos, pero todavía no se suscriben. ¿Qué esperan? Continuemos. Otro punto extraordinariamente importante del documento es el tema de la verdad, porque la IA no solamente cambia trabajos o industrias, también cambia la percepción de la realidad. Hoy vivimos en una época donde ya es difícil distinguir lo verdadero de lo falso, lo humano de lo artificial, lo auténtico de lo fabricado, y esto apenas comienza. Deepfakes, voces sintéticas, contenido automatizado, manipulación algorítmica, burbujas informativas, recomendaciones diseñadas para alterar emociones. La encíclica advierte que la comunicación digital puede moldear el imaginario colectivo. Eso es profundísimo, porque quien controla los algoritmos en parte controla la percepción social. Y aquí aparece una preocupación enorme. Cuando las plataformas digitales priorizan solamente atención, clics y rentabilidad, la verdad comienza a perder valor. Lo importante ya no es lo verdadero. Lo importante es lo viral, lo emocional, lo polarizante, y entonces las sociedades comienzan a fragmentarse. Cada persona vive dentro de su propia burbuja algorítmica. La conversación pública se rompe, la confianza desaparece, y sin verdad compartida, la democracia se debilita. Esto que plantea León XIV es extremadamente serio, porque la IA puede convertirse en la herramienta más poderosa de manipulación psicológica de toda la historia. No necesariamente mediante censura de frente, sino mediante microinfluencias constantes, personalizadas, silenciosas, invisibles. La encíclica pide entonces algo muy interesante, una ecología de la comunicación, es decir, una forma sana de relacionarnos con la información, con el lenguaje, con los medios, con las redes, con los algoritmos. Porque así como existe contaminación ambiental, también puede existir contaminación mental. Y quizá ya estamos viviendo dentro de ella. Ahora llegamos a otro de los grandes temas, uno que te va a interesar, el trabajo. La automatización está avanzando a una velocidad impresionante. Muchos trabajos desaparecerán, otros cambiarán radicalmente, y algunos ni siquiera existen todavía. La encíclica reconoce esto, no intenta negar la realidad, pero hace una advertencia importantísima. El trabajo humano no puede reducirse únicamente a productividad económica, porque trabajar no significa solamente producir dinero. El trabajo también construye identidad, propósito, comunidad, dignidad, participación social. Y aquí el Papa hace una crítica profunda a las sociedades tecnocráticas. Cuando una cultura comienza a valorar exclusivamente la eficiencia, quienes no producen suficiente empiezan a ser vistos como cargas. Ancianos, pobres, personas menos competitivas. Y eso acaba lentamente con el tejido moral de una civilización. Porque el valor humano deja de ser intrínseco y pasa a depender de la utilidad.
Por eso Magnífica Humanitas insiste tanto en colocar nuevamente al ser humano en el centro, no al mercado, no al algoritmo, no a la productividad, al ser humano. Y esta frase del documento es esencial. Tenemos el deber urgente de permanecer profundamente humanos. Permanecer humanos. Parece algo obvio, pero quizá se convertirá en el gran desafío del siglo XXI. Porque el problema no será solamente convivir con máquinas inteligentes. El problema será no convertirnos nosotros mismos en máquinas emocionales. Hay una dimensión muy profunda de esta encíclica que muchas personas probablemente pasarán por alto. La dimensión existencial. León XIV entiende que la tecnología no solamente transforma sistemas, transforma almas. Y esto es evidente. Vivimos hiperconectados, pero muchas personas se sienten más solas que nunca. Tenemos comunicación instantánea, pero cada vez menos conversación auténtica. Tenemos entretenimiento infinito, pero menos capacidad de contemplación. Tenemos acceso inmediato a información, pero enormes crisis de sentido. La encíclica sugiere que el problema moderno no es simplemente técnico, es espiritual. La humanidad corre el riesgo de olvidar qué significa realmente vivir, porque cuando todo se convierte en velocidad, desaparece la profundidad. Cuando todo se convierte en estímulo, desaparece el silencio. Cuando todo se convierte en consumo, desaparece la contemplación. Cuando todo se convierte en optimización, desaparece la gratuidad. Y el amor auténtico nunca funciona bajo la lógica de la eficiencia. La amistad no es eficiente. La compasión no es eficiente. Escuchar a alguien durante horas no es eficiente. Cuidar a una persona no es eficiente. Criar hijos no es eficiente. Pero precisamente allí habita lo más humano. Eso es lo que León XIV está defendiendo. La humanidad no puede reducirse a cálculo. Si tuviéramos que resumir toda Magnífica Humanitas en una sola idea, probablemente sería esta. La tecnología debe servir a la persona humana, nunca reemplazarla, nunca redefinirla, nunca degradarla, nunca convertirla en un objeto más dentro de sistemas impersonales. La encíclica insiste constantemente en la dignidad humana, pero no como una idea abstracta, sino como algo concreto. Eso es profundamente contracultural, porque el mundo moderno muchas veces idolatra únicamente el éxito, la velocidad, la capacidad, la superioridad, pero Magnífica Humanitas recuerda algo fundamental. Las sociedades se vuelven verdaderamente humanas cuando realmente protegen a los más vulnerables. Y aquí aparece una crítica indirecta muy poderosa. La IA podría aumentar enormemente las desigualdades, porque quienes se controlen los sistemas tecnológicos controlarán también información, economía, influencia y poder. Y si no existen principios éticos sólidos, la tecnología podría concentrar poder de formas nunca antes vistas. Por eso la encíclica habla tanto de responsabilidad, transparencia, gobernanza ética, discernimiento. No basta con preguntarnos si algo puede hacerse. Debemos preguntarnos si debe hacerse. Y esa es una pregunta moral, no solamente técnica. Y aquí quiero detenerme en algo importantísimo. No necesitas ser católico para reconocer la profundidad de esta encíclica, porque más allá del lenguaje religioso, el documento plantea preguntas universales. ¿Qué significa ser humano? ¿Qué valor tiene una persona? ¿Debe existir algún límite para la tecnología? ¿Puede una sociedad sobrevivir sin verdad compartida? ¿Qué ocurre cuando el mercado y los algoritmos comienzan a dominar?
todos los aspectos de la vida. ¿Puede existir progreso técnico sin progreso moral? Estas son preguntas filosóficas gigantescas y sinceramente muy pocas instituciones están planteándolas con esta profundidad. Muchas veces la conversación sobre IA se limita a productividad, negocios, automatización, inversión, competencia tecnológica, pero Magnífica Humanitas introduce algo que casi ha desaparecido del debate moderno, la pregunta por el alma humana. Y quizá eso sea precisamente el gran vacío de nuestra época. Sabemos construir herramientas cada vez más poderosas, pero no sabemos hacia dónde queremos ir. Sabemos acelerar, pero no sabemos cuál es el destino. Sabemos innovar, pero no sabemos qué significa vivir bien. Y una civilización que pierde esa pregunta corre el riesgo de perderse a sí misma. Hay puntos muy interesantes que plantea esta encíclica. Por ejemplo, podríamos hablar del tema de la transparencia, porque el Papa León XIV insiste en el tema del control sobre las grandes tecnológicas, esos gigantescos emporios que controlan hoy la IA y el mundo de las innovaciones. Para él debería ser necesario ir al fondo de lo que hacen estas empresas y tener ciertamente regulaciones. Otro de los hechos que habla claramente es de la transparencia, saber hacia dónde realmente avanza la inteligencia artificial, cuáles son los puntos que está tocando. Y aquí surge un tema esencial y fundamental, el hecho de la creatividad. Cómo, según el sumo pontífice, la inteligencia artificial avanza cada vez más y podría terminar acabando con un factor esencial para el ser humano, la creatividad, la posibilidad de innovar, de crear, de fusionarse y de construir. La inteligencia artificial, según él, es un instrumento que se debe controlar para evitar que vaya sobre canales o espacios del ser humano. Aquí hay un hecho muy claro cuando habla, por ejemplo, de temas esenciales que vemos en nuestros hogares día a día, como lo es la afición a las pantallas. Ese no poder dejar de ver un video, una pantalla, una información, algo que nos haga divertir, reír, quizás también poder entender un hecho de otro país, es decir, esa continua necesidad de tener al frente una imagen y de correr rápidamente a buscar un móvil, un teléfono celular para ver el último video. Eso es un hecho que él plantea y sugiere muy sutilmente, pero también muy claramente en esta encíclica. A su vez se plantea un hecho vital, importante e interesante, que ya te voy a comentar. Desde eso recuerda que para ayudarnos, simplemente debes darle like, compartir y comentar este video. Así nos ayudas a llegar a muchísimas más personas. Te hablaba de un hecho natural e interesante, que es el punto de los recursos, porque la inteligencia artificial también plantea un punto que suena en esta encíclica, y es el hecho de que para producir inteligencia artificial se requieren de mucha, pero mucha electricidad, se requiere de agua, de instalaciones, de energía y sobre todo se requiere de grandes espacios territoriales. Eso nos da a entender que podría plantearse en el futuro una discusión también sobre los alcances en la naturaleza que tendría la inteligencia artificial. Y un hecho que quiero traerte aquí a punto, a colación, que muchos están olvidando y dejando fuera de la mesa, y que esto nos da a entender y nos deja muy claro por qué estamos creando contenido diferente al resto. Y es el hecho de que el Papa León XIV coloca este punto justo después de que se ha concretado la reunión entre el presidente Trump y Xi Jinping, el mandatario chino. Los dos representantes de las naciones que más impulsan la inteligencia artificial y que controlan a nivel mundial la inteligencia artificial. Es decir, las grandes tecnológicas estadounidenses junto a las grandes tecnológicas de China
hoy monopolizan, controlan el avance de la inteligencia artificial. Y Trump, como te lo hemos descrito en uno de nuestros últimos videos, estaba librando una batalla muy interesante, acercándose a China bajo el mundo actual. Eso nos plantea dudas. Está León XIV defendiendo que a líderes europeos, a tendencias europeas frente a los grandes gigantes estadounidenses y chinos. ¿Qué está realmente detrás de esto y de las grandes tecnológicas que paso a paso están comenzando a controlar el mundo? Y eso es un punto que debemos colocar sobre la mesa para abrir el debate. Hay una frase de esta encíclica que probablemente quedará como una de las más importantes de nuestra época. Tenemos el deber urgente de permanecer profundamente humanos. Permanecer humanos. En una era de algoritmos, de automatización, de simulaciones, de hiperproductividad, de identidades digitales, de inteligencia artificial. Quizá ese será el desafío más grande del siglo XXI. No construir máquinas más inteligentes, sino evitar convertirnos en personas menos humanas. Porque al final, la tecnología puede ayudarnos muchísimo. Puede sanar, puede conectar, crear, descubrir, resolver problemas enormes, pero jamás podrá reemplazar aquello que hace única a la humanidad, como la conciencia, la compasión, la capacidad de amar, la fragilidad, la entrega, la esperanza, la experiencia interior, el misterio humano. Quizás ese es el mensaje más poderoso de Magnificat Humanitas. La grandeza del ser humano no está en convertirse en una máquina perfecta. La verdadera grandeza está en seguir siendo profundamente humano, aunque el mundo entero empuje en dirección contraria. Y ahora quiero preguntarte algo. Después de escuchar todo esto, ¿crees que la inteligencia artificial hará a la humanidad más humana? ¿O crees que estamos entrando lentamente en una nueva Babel? Te leo en los comentarios. ¿Hacia dónde estamos avanzando? ¿Realmente podremos detenernos a tiempo? ¿O esto ya no tiene control? Esto deja más preguntas que respuestas. Finalmente, gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo video.